Finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Saludo a Javier Vicen para que resuma la semana económica. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Hola, Guillermo. Buen día, buen viernes para toda la gospel. Semana cortita en lo económico, apenas 2 días hábiles, Guille, pero sirvieron para mostrar que duró poco la euforia por la aprobación de la ley bases. Los mercados histéricos, como me gusta decir a mí, ese maniático depresivo que es el mercado, volvió a presionar sobre el valor del dólar. Tuvimos el blue arriba de los 1.300 pesos y las acciones en Argentina derrapando en Buenos Aires y ayer en Nueva York, ¿no? Los principales papeles de las empresas argentinas cayendo algunas incluso 6%, ¿no? La euforia de la ley bases y el cambio de paradigma para la Argentina duró apenas un par de días y como es de esperar, los mercados van y vienen, ¿no? Hay que prestarle atención a lo que ocurre en el mediano plazo y no solamente en las cotizaciones que nos arroja la semana tras semana. ¿Cuál es el problema, Guille, acá? ¿Qué está pasando? El gran problema es que cuando se gobierna, y esto lo hemos dicho muchas veces, incluso también lo has dicho tú, vos lo has dicho, el gran problema es cuando se gobierna para el poder económico, que nunca es suficiente, siempre te están corriendo el arco. ¿No? Siempre habrá un lugar mejor donde hacer inversiones, siempre habrá algún lugar mejor donde contratar trabajadores, siempre habrá algún lugar mejor donde poner la plata en este mundo global. Y vos le podés entregar todo, como ocurrió con la ley bases y el RIGI, pero siempre va a haber un lugar donde se puede estar mejor, y eso es lo que manifestó esta semana el instrumento a nivel global de ese poder económico que sigue siendo el FMI. Esta semana se conoció, le hemos hablamos de ello en la columna del precio de las cosas, se conoció lo que se llama el Staff Report del fondo. ¿Qué es el Staff Report? Dice un documento donde el fondo, antes de prestarte la plata para que le devuelvas la plata que le prestaron en el 2018, te dice qué hay que hacer, ¿no? Y cómo está la cosa. Bueno, nos prestaron 800 millones de dólares que ya Caputo se gastó devolviéndole en parte al propio fondo, pero ahí en ese Staff Report el organismo de crédito le da una palmadita en la espalda, le dice a Milei y a Caputo y a Sturzenegger que se están sobrecumpliendo las metas fiscales y monetarias, que se está usando el manual de la ortodoxia económica, pero le dice que falta, siempre falta, ¿no? El fondo elevó la caída en la actividad económica a 3,5% para este año, que si no tenemos en cuenta la recuperación del campo, los números serían superiores al 6%, es una caída equiparable al 2001 y a la pandemia. El fondo informó también que ve que la recesión se puede prolongar más de lo deseado y anticipa con esto que, ojo, que puede haber una crisis social que melle la confianza en el gobierno. Milei está cayendo en todas las encuestas de imagen, de opinión pública, salvo en Córdoba, ¿no? La cuna libertaria, podríamos llamar por estos momentos a nuestra provincia. Lo que pasa es que los datos matan relatos. Tuvimos esta semana, Guille, a Schindler suspendiendo nuevamente turnos y parando la planta de San Nicolás, las automotrices en Córdoba como Fiat y Renault reduciendo los turnos de 8 a 6 horas y haciendo programas de retiro voluntarios. Tuvimos la UIA informando que en mayo la actividad industrial sigue en picada, cayeron 27% interanual los despachos de cemento, 28% la producción de autos, 11% el consumo de electricidad de las grandes empresas, es decir, están paradas las empresas industriales. El INDEC informó que la caída en ventas en supermercados y grandes mayoristas sigue, incluso en los sectores
alimenticia, es decir, bienes de primera necesidad. Podría mencionar infinidad de datos de los que nos hemos ocupado una semana a riesgo de ser redundante. La inflación que baja a fuerza de deprimir la demanda agregada encontró un piso del 4%, esto da 54 interanual, ¿no? Pero muestra signos de que se recalientan los precios para junio, arriba de mayo va a estar la inflación. Y de ahí dice que se debe a las ratas del Congreso que demoraron la aprobación de la ley base. No, se debe a las inconsistencias que tiene el plan económico que ya todo el mundo denuncia y ve, salvo los fanáticos libertarios. La consultora Equilibra del economista Lorenzo Sigol Gravina publicó un informe esta semana que dice que la inflación de mayo, que estuvo en el 4%, bueno, hubiera sido del 7% si el gobierno no hubiera pateado para el mes de junio y julio en los ajustes de tarifas que ya aplicó y que van a llegar a las facturas de los flacos bolsillos de los argentinos, junto con las prepagas que volvieron a aumentar después de todo el show que tuvimos con Velocopit y la colusión y todo lo que ya sabemos, ese show mediático, el chirlito que les dio Caputo a las prepagas en la cola en los últimos meses. Bueno, duró poco porque ya están aumentando nuevamente las cuotas, ¿no? Postergar los subsidios para postergar las actualizaciones de tarifas para estos meses, lo que hicieron fue meter más presión fiscal porque los subsidios a los servicios de energía y gas no bajan, y esto, bueno, abre dudas, y lo ve el fondo, respecto al equilibrio fiscal. En Córdoba tuvimos esta semana, en la Córdoba cordobesista mileísta, tuvimos esta semana al ERCEP, que volvió a aumentar el transporte. Ir de Cuarto a Córdoba ya cuesta casi 25.000 pesos, y le dio vía libre el ERCEP a EPEC para que aumente las tarifas cuanto deseen, las tarifas de electricidad, ¿no? Flacos los bolsillos de los cordobeses, van a quedar con estos bolsillos flacos, van a votar los riocuartenses el domingo. El superávit fiscal de mayo que dio a conocer el gobierno dice que 3 de cada 10 pesos lo pusieron los jubilados, en los que ya no tienen los bolsillos flacos, tienen bolsillos secos los jubilados a esta altura del año, y el FMI y el mercado están viendo esto, pero lejos de pedir un cambio de rumbo, lo que hace el FMI es lo mismo de siempre, pedirle al gobierno que devalúe, porque el 2% de actualización mensual del dólar es inconsistente con la tasa de inflación que encuentra piso en el 4 o 5% mensual. Le pide que aumente impuestos a los sectores medios, que son aquellos que consumen, que mueven el mercado interno, y que saque el paquete fiscal en diputados. Sería una gran discusión en torno a esto. Los gobernadores, entre ellos el gobernador Martín Yarlora, está diciendo, bueno, necesitamos la plata de la coparticipación de este impuesto, que el año pasado, recordemos, el impuesto a las ganancias, lo votaron a favor de la eliminación, ahora van a votar por la vuelta, las inconsistencias y los idas y vueltas de la política. La economía real tiene problemas, muchos problemas, y el otro problema es lo financiero, que Caputo metió 60.000 millones de deuda, nueva deuda, 60.000 millones de dólares, y como le gusta hacer a Caputo, los vencimientos son a corto plazo, porque el famoso limpiar el balance del Banco Central fue patearle la deuda del Banco Central, la cuasi fiscal, al fisco, ¿no? Al Tesoro, y lo hizo con, por supuesto, como le gusta a él, grandes beneficios para algunos, la bicicleta financiera, y todo a corto plazo, es decir, como si el mundo se terminara mañana, ¿no? La prensa dicta esta semana, la dicta y la inocente. Y dice, ¿por qué te gustamos? ¿Por qué? Porque yo he visto publicaciones en los medios locales diciendo donde ahora las empresas van a venir a invertir con el RIGI. Bueno, son inversiones las que se anunciaron, apenas 2 empresas, una empresa energética y una siderúrgica, en sectores que vienen invirtiendo en la Argentina, porque tienen un negocio fabuloso, la de la explotación de los recursos petroleros y gasíferos en la Argentina desde hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo demanda estos productos, estos commodities, los precios son buenos, y el gobierno que pasó, le dio el plan gas, que es un plan de subsidios a el barril de crudo y a precio del gas que después pagamos los usuarios.
sí que no hay tal inversión producto del RIGI, sino que es inversiones que venían haciendo producto de la explotación de los recursos naturales que son nuestros, ¿no? Mientras todo esto pasa, dicen, ya con esto, el finalizar, y si querés hago me detengo un ratito por si querés acotar algo, antes de seguir, para no subirme a la solamente moto. Me sorprendía la diferencia en aumento, la marcó Rodrigo de Loredo en la provincia de Córdoba, que es algo extrañísimo, extraño en el sentido que no se justifica económicamente, que creo que el transporte aumentó el 400%, mientras que la inflación acumulada en el periodo de Milei es del 70%. Hay ahí un abismo que esconde algo, que no sabemos qué es, lo marcó Rodrigo de Loredo en su Twitter, pero es tremenda la diferencia del aumento del transporte interurbano en la provincia de Córdoba comparado con otros distritos del país. No sé por qué, y tampoco sé por qué no nos llama la atención, ¿no? Por decirte, cuesta más barato ir de Córdoba a Chaco, porque un compañero de nuestra hija menor vive en Chaco, que venir de Córdoba a Río Cuarto, una cosa insólita. No, sin duda, y hagamos la cuenta de lo que sale un litro de gasoil. Yo tomo a diario el transporte interurbano y me pongo a contar cabecitas arriba de los colectivos y lo multiplico por el costo de un boleto que tiene unos 17, 15 kilómetros de recorrido, y los números, la verdad que son sorprendentes, cuando después lo comparamos con el costo del gasoil. A ver, sería bueno conocer en profundidad cuál es el análisis que hace el ERCEP respecto a los costos de las empresas, ¿no? Porque uno a simple vista, la verdad que por recorrer 17 kilómetros, como es mi caso, no es que tengan un consumo exagerado o un consumo que golpee en la ecuación de costo de las empresas. El ERCEP, y la verdad que hay que repensarlo, porque si no es una escribanía de las empresas de transporte en estos momentos y de las empresas de los servicios públicos en general. Está bien, el caso de PEC y de los peajes en las provincias, hay muchos que están en manos del Estado provincial, pero después esto golpea también en los números de la caja de la provincia, porque hay gran parte de los usuarios del transporte que están viajando con el boleto educativo o el boleto obrero social o los distintos programas de boletos que uno celebra, porque imagínense qué pasaría con los laburantes y qué pasaría con los estudiantes si tuvieran que salir a enfrentar el costo del transporte en la provincia de Córdoba en estos momentos. No es información, Javier, no es información, es especulación de mi parte, pura inferencia, no inferencia periodística. A mí se me ocurre que es muy posible que los que pagan el pasaje le estén pagando el subsidio directamente a los que reciben el beneficio, a los estudiantes, a los obreros, a los adultos mayores, que se le acepte tanto aumento a las empresas para compensar los recursos que la provincia tiene que poner para subsidiar a los que no pagan el transporte. Solo así se justifica. Sí, especulaciones podemos hacer un montón, dice. Porque la verdad es que no se entiende lo que está pasando con los servicios públicos, al menos yo no lo entiendo, lo que está pasando con los servicios públicos. Y todo esto, y con esto ya finalizo, tiene nombre y apellido siempre. Habría que preguntarse los nombres y apellidos de lo que pasa en Córdoba, pero todo lo que vengo relatando a nivel nacional tiene nombre y apellido de los beneficiarios. Tarea pendiente para mí, me estoy dejando tarea pendiente para mí, para conocer los nombres y apellidos de los LEP, los Sarmiento, las distintas empresas. Los de Río Cuarto los conocemos, y la realidad por ahí es distinta, pero sabemos lo que pasa con el transporte interurbano. Y los nombres y apellidos de los ganadores de estos meses los publicó el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular a través de un informe sobre los resultados de las principales empresas en la Argentina. Este informe, que está subido a la web del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, los invito a leerlo, dice que este ajuste, lo llamamos así, de la forma reducida, de llamarlo más fácil para que se entienda, en realidad no es un ajuste. A ver, es una transferencia brutal de ingresos desde los sectores medios
de sectores medios, bajos y populares, a un puñado de empresas en la Argentina. Mientras el ingreso de los argentinos cayó en estos primeros meses de gestión libertaria, y venía cayendo de antes, porque venían siendo beneficiadas de antes estas empresas, pero también hay que decirlo, cae entre 20 y 40%, los balances de las grandes corporaciones que se empezaron a conocer esta semana y la semana pasada, muestran que las 15 más grandes empresas de la Argentina han tenido en estos primeros meses un resultado operativo, es decir, seguramente lo podemos decir así, resultados positivos, de más del 700%, dice, con beneficios contables que en el caso para algunas empresas alcanzan, agarrate, porque es feriado y no te quiero poner nervioso, 9.000% son los beneficios contables que, dice, tuvieron algunas empresas el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Los bancos, entre ellos, 950% de beneficios contables. Las alimenticias, 1.300%, las energéticas, 5.000%, los agroexportadores, otros 5.000%, ¿no? Mientras nosotros, la mayoría, estamos viendo cómo hacemos para pagar el transporte, para llegar a fin de mes, para algunos sacar los chicos de la escuela privada y llevarlos a la pública, otros resignar la salida que tenían una vez al mes, ¿sabes? Como una frivolidad parece a esta altura, pero es lo que está haciendo las clases medias. Los nombres y apellidos son los de las empresas Ternium y Petrol, que es Paolo Roca, los de Arcor, que es Pagani, los de Molinos, que es Pérez Compán, los de Macro, que son los Britos, los de Pan American Energy, que son los Bulgeroni, los de los laboratorios Richmond, que son los Marcelo Figueiras. Todos esos ahora entusiastas del libre mercado, cuando hasta hace poco, en los últimos gobiernos del kirchnerismo y sus aliados, disfrutaban de las mieles del estatismo. ¿Cómo se acomodan siempre, Guille, estos personajes que nunca, pero nunca pierden? Bueno, mientras tanto, tenemos a Milei que emprende un nuevo viaje por el extranjero, ¿no? Ya es la hormiguita viajera, el presidente que no se resigna a andar codeándose con nadie de la ultraderecha, que le da palmaditas en la espalda y le dicen, seguí por acá. No se reunirá con Scholz, el canciller alemán, ni con el rey Felipe de España, ni con un mandatario importante, con la alcaldesa de Madrid, una representante de la ultraderecha española, del PP español, ese partido tan cuestionado por los sobornos y los hechos de corrupción. Va aquí, Europa, a recibir 4 premios por defender las ideas de la libertad. ¿De la libertad de quién? Podríamos decir, bueno, de esto, de Roca, de Pagani, de Pérez Compán, de Brito, de Bulgeroni, de Figueiras, de la libertad de hacer lo que quieran con nosotros, el pueblo argentino. Milei, ahí está, viaja con la tuya, Guillermo, con la mía, con la tuya, el contribuyente, y los ricos en Argentina, estos 15 personajes de las 15 grandes empresas, que son un poco más, también son cada vez más ricos con la nuestra. Gracias. Excepcional, como siempre, Javier. Buen fin de semana, nos encontramos el lunes. ¿Viene a votar usted? No, esta elección me encuentra a la distancia. Sí, un poco sorprendido. Yo escuchaba excelente la nota de recién con Omar Izaguirre, le mando un abrazo grande. Esos dirigentes políticos de antes, ¿no? Omar Izaguirre, hablando de historia. Un poco sorprendido viendo la elección municipal o la campaña en Río Cuarto. Sorprendido porque el clima de época se instaló, y yo recuerdo las últimas campañas en Río Cuarto que se hablaba de producción, de industria. Bueno, ahora hablamos de seguridad, de ajuste, de bajar impuestos. No se sabe bien hacia dónde quieren llevar la municipalidad de Río Cuarto, y un poco a la distancia lo veo con la comodidad de la distancia, pero apenado. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Un abrazo.